Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre el Registro Nacional de Trámites. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, estimado Julio. Me confirma si se escucha. Buenos días, licenciada. Perfecto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para expresarles siempre una cordial bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre uno de los temas de gran importancia en la política de mejora regulatoria. Y este tema que nos convoca hoy es el Registro Nacional de Trámites, que constituye un inventario de trámites ya depurados, evaluados, simplificados e inscritos en el Registro Nacional de Trámites que tiene a su cargo el OMR. En El Salvador, tradicionalmente cuando hablábamos de trámites, el tema de la demora, cargas, plazos extendidos, respuestas tardías, se encontraba casi autocontenido dentro del mismo término trámite, ¿verdad? Por ahí veíamos un video en el que decía, bueno, me tocará de nuevo o me tocará hacer este trámite. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar realizando este trámite? Así que estos términos, demoras, cargas, respuestas tardías, nos encontrábamos dentro de este término trámite, con todas las acciones ejercidas desde el Registro Nacional de Trámites, por supuesto, trabajando de manera conjunta con cada una de las instituciones y con los equipos que se han comprometido para llevar adelante esta tarea, es que pretendemos eliminar este tipo de prácticas. Un estudio del BID, por ejemplo, señala que en la región, vamos a hablar de la región latinoamericana, los trámites son lentos, son difíciles, son vulnerables a la corrupción y generalmente terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de los trámites, según un estudio elaborado por el BID, se gestionan en persona y en papel. Y esa práctica en muchas instituciones no cambia. Los ciudadanos, señala el BID, pierden tiempo entre ventanilla y ventanilla y en muchos casos lo que terminan haciendo es pagar sobornos a los funcionarios para poder llevar a la práctica su trámite y conseguir alguna habilitación o algún permiso de parte de la autoridad. Y las empresas, por su lado, pues pierden horas productivas, ¿verdad? Y con ello, al perder horas productivas, por supuesto, que va a impactar de manera directa en su competitividad. La vivencia, el análisis de los trámites, sus impactos, ya sean negativos o positivos en la economía y el desarrollo del país, nos llevó entonces como OMR a desarrollar una visión integral de los trámites a través de lo que denominamos como el ecosistema del trámite, que implementa básicamente una metodología del ciclo de Deming, aplicándola a una perspectiva global que vamos analizando por aristas, desde la toma de conciencia y la capacitación, pasando por la simplificación, la inscripción del trámite, por supuesto, la digitalización hasta la vigilancia de los trámites. Con la revisión y la evaluación de los trámites desde el OMR y de manera coordinada con cada una de las instituciones de la administración pública,
estamos contribuyendo a mejorar el clima de negocios, facilitación de comercio y atracción de inversiones. Es importante señalar que lo vamos a ver de manera muy general en la presentación de hoy. La Ley de Mejora Regulatoria establece que el organismo contará con un registro nacional de trámites, con el objetivo de dar certeza jurídica y contribuir con la transparencia de la información, así como mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. La ley, este es otro tema bastante importante dentro de las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria. La ley señala que solamente se van a inscribir en el registro aquellos trámites que tengan como base leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos o instrumentos derivados de tratados internacionales, siempre que conste su publicación en el Diario Oficial si fuere aplicable. Para llevar a cabo entonces esta correcta concreción y ejecución de la ley, el OMR, además de la emisión de esta metodología del ecosistema del trámite, emitimos dos instrumentos de apoyo al Registro Nacional de Trámites. Por un lado, los lineamientos aplicables al registro y por otro lado, los lineamientos de análisis y verificación de legalidad de los trámites. Estos contenidos los vamos a ver con mayor profundidad. Vamos a hacer algunos ejercicios en donde esperamos que todos puedan participar, sobre lo que constituye o no un trámite. Cuáles son las características de los trámites. Y esa temática es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y quiero pues nuevamente aprovechar la oportunidad para agradecerles su disponibilidad de agenda y poder acompañarnos en esta capacitación que es tan importante y relevante para el tema de mejora regulatoria. El día de hoy, la capacitación o este evento va a estar conducida por el licenciado Mauricio Córdoba, especialista del área del Registro Nacional de Trámites del OMR y acompañado, por supuesto, por parte del equipo del RNT. En este caso, este día nos va a estar acompañando detrás de cámara, vamos a decirlo así, la licenciada Seidy Girón. Agradecerles nuevamente su participación y, si me lo permiten, les solicito que puedan activar sus cámaras para tomar algunas imágenes de este importante evento virtual. Por ahí están ya encendiendo algunas camaritas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí están, sí, encendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias. Mientras tomamos las imágenes, le vamos solicitando tenemos dos anuncios, como siempre, antes de iniciar esta capacitación. El primer anuncio relacionado con que dentro del chat de la reunión se les va a ubicar un vínculo para que ustedes puedan llenar con sus datos, nombre completo, institución a la que representan, correo electrónico, para que este mismo día por la tarde podamos estarles compartiendo la grabación de esta presentación. Y número 2, si tienen alguna consultita, algún comentario, no duden en formularla, ya sea de viva voz o levantando su manita digital, ¿verdad? Y con todo gusto se les va a estar atendiendo la consulta. Bien, habiendo dicho esto, entonces le vamos a dar paso
ya al contenido de la presentación. Muchísimas gracias a todos y Julio, ¿tú me confirmas si se lograron obtener las imágenes? Ya lo logramos, licenciada. Así que muchas gracias a todos y podemos continuar con la capacitación. Muchísimas gracias, Julio. Adelante, licenciado Mauricio. Muchas gracias, directora. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar acá, por acompañarnos a esta actividad para poder compartir conocimientos. Esperamos que esta sea una actividad interactiva, ¿verdad? Que sea de mucho provecho. Si tienen dudas, no, pues a la orden, ¿verdad? Vamos a tratar de solventar de alguna manera, pues cada una de las dudas que ustedes tengan, cualquier consulta, la pueden hacer pues ya sea con la mano digital o pueden también, si lo desean, utilizar el chat, pueden escribir sus dudas y las vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos avanzando en los temas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar y solo me permiten un segundo para proyectar la presentación. Ok, perfecto. Comenzamos esta actividad. Bueno, quizás comenzamos por los temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta mañana? Vamos a la actividad, los temas se dividen en tres. El primero de ellos vamos a hablar las generalidades del Registro Nacional de Trámites, vamos a hablar un poquito de los efectos que este tiene, qué trámites tienen que inscribirse, cuáles no, cómo funciona, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cuál es este procedimiento para lograr la inscripción final de los trámites. De igual manera, pues vamos a hablar un poco sobre la existencia y la validez de los trámites, en el sentido de dar algunas pautas, dar algunos criterios que sirvan para la identificación de aquellas actividades que sí deben considerarse trámites a la luz de la Ley de Mejora Regulatoria y que por lo tanto deben ser inscritos en el Registro Nacional de Trámites. Y como último tema, pues vamos a hablar un poco de los parámetros de simplificación. ¿Qué son estos parámetros de simplificación? Pues estos son criterios que se han emitido por parte del organismo de mejora regulatoria con base a la ley y con base a las facultades que también la misma ley de mejora regulatoria le otorga al organismo para emitir lineamientos en relación a las materias de su competencia. En este caso, pues, en materia de Registro Nacional de Trámites. Antes de todo, como bien lo mencionó nuestra directora, pues vamos a hablar un poco del ecosistema del trámite. Y como bien nos expresaba ella, ¿verdad? Eso está basado en el ciclo de Deming, ¿verdad? Para que esto se complete este círculo, para que esto, pues desde la implementación hasta el final, que es la vigilancia del trámite, que tiene por objeto, pues, verificar, ¿verdad? Aquellos ajustes que sean necesarios, aquellas mejoras que se identifiquen en la tramitación o en la normativa o en cualquier aspecto relativo de cara
al ciudadano, ¿verdad? De cara a la prestación de estos trámites, de estos servicios a la ciudadanía. Bueno, lo primero que se tiene que identificar, partimos de identificar nuestra competencia como autoridad, ¿verdad? Es decir, si nosotros somos, ¿cuál es la competencia? ¿Cuál es la autoridad competente para tal o cual actividad, cual trámite, ¿verdad? Una vez identificada esa base legal de la competencia en esa materia, en ese trámite, se procede a la captura de datos, ¿verdad? Esta información se digita, se hace el vaciado en la plataforma Sin Mejora. Antes de generar, ¿verdad? Antes de comenzar este llenado, ¿verdad? Es decir, el llenado se comienza, pero se genera primero una actividad de capacitación, ¿verdad? Dentro del catálogo de capacitaciones que nosotros tenemos, también se dan este tipo de capacitaciones personalizadas, ¿verdad? Para cada institución, para esta formación de capacidades, para que puedan manejar la plataforma, para que puedan ingresar con mayor facilidad la data relativa a los trámites. Luego se genera la ficha del trámite, ¿verdad? Que es la información que contiene cada trámite que se realiza por parte de la institución. Se verifica luego la evaluación legal del trámite, es decir, lo primero, que tenga una base legal robusta, suficiente, ¿verdad? De igual manera, se verifica la base legal, es decir, el fundamento jurídico de los elementos y los requisitos de cada trámite. De la mano de esto, pues tratamos de hacer una simplificación administrativa que implica eliminación de aquellos requisitos innecesarios y verificar que se pueda bajar el plazo de respuesta, todo encaminado a dar un mejor servicio, a dar una mejor prestación para los ciudadanos. Si es necesario, pues se hacen procesos de reingeniería, con base siempre en la simplificación, se identifican mejoras, ajustes en la regulación, ¿verdad? Porque a veces es necesario, digamos, algunos requisitos se están exigiendo, pero esos requisitos no están de manera tan delimitada o no están incluidos en ninguna normativa, ¿verdad? Sino que quizás se han venido pidiendo porque el requisito sí es necesario, pero sin embargo la normativa no lo ha contemplado. Entonces, ese tipo de ajustes son los que se hacen, se identifican y son parte de este ciclo. Y bueno, se aplica la metodología de costos de cumplimiento, ¿verdad? Para saber cuánto es lo que implica este trámite para el ciudadano. Finalmente, pues procedemos a la inscripción del trámite con sus elementos en el registro, se emite el certificado y la resolución de inscripción, esto se digitaliza, es decir, esto ya queda en la plataforma, puede ser visualizado por cualquier persona, por cualquier ciudadano en nuestra plataforma, y como les mencionaba al principio, el ciclo finaliza mediante la vigilancia y monitoreo del trámite, que esto no es más que la identificación que se hace de la implementación del trámite, de manera que se esté tramitando de acuerdo y en base a la información y requisitos que han sido inscritos en el Registro Nacional de Trámites, porque una de las características es que pues, el trámite debe ser exigido, debe ser tramitado de acuerdo y sin salirse de la información, de la data, de los requisitos que han sido inscritos, es decir, no podemos añadir más requisitos, tenemos que cumplir los plazos señalados, etc. Dicho esto, entramos en materia y comenzamos con el primer tema, que es el Registro Nacional de Trámites. Para ello hay que hablar del objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, ¿verdad? El principal objetivo de esta ley pues, es asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a los costos y el máximo beneficio para la sociedad. Asimismo, eliminar aquellas exigencias o requisitos que sin fundamento o que apartándose de plataformas tecnológicas afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Estos 4 elementos son muy importantes y los tenemos que tomar en cuenta al momento de identificar, pues,
nuestro catálogo de trámites. Porque una característica que, como ya se ha mencionado, como bien lo mencionó al principio nuestra directora, en el Registro Nacional de Trámites se inscriben aquellos trámites que afectan el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. A este tipo de trámites nosotros los hemos catalogado como trámites empresariales, en contraposición a los trámites que son ciudadanos, es decir, que únicamente tienen incidencia personal, como puede ser tramitar mi documento único de identidad, ¿verdad? Un pasaporte, etcétera, ¿verdad? No tiene ninguna incidencia necesariamente con el clima de negocios, la competitividad, el comercio, como sí lo puede ser un trámite que implica la utilización de permisos para operación de empresas, de negocios, para exportaciones, para fomento de inversiones, ¿verdad? Zonas francas, etcétera, etcétera. Ese tipo de trámite es el que se inscribe en el registro, y lo digo desde ahorita para que tengamos en cuenta que van a haber unos trámites que sí se inscriben y otros que sí se van a llenar, es decir, van a estar en nuestro catálogo, en este inventario de trámites, pero no van a llegar hasta el final de su inscripción, ¿verdad? Todo esto en cumplimiento con el objeto de la ley de mejora regulatoria. Bueno, el Registro Nacional de Trámites es parte de las herramientas de mejora regulatoria, ¿verdad? La ley de mejora establece, es decir, crea cuatro herramientas, ¿verdad? El Registro Nacional de Trámites, los planes de mejora regulatoria, las evaluaciones de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. Para todas estas herramientas nosotros tenemos capacitaciones específicas que pues pueden ustedes participar cuando lo gusten. Hacemos la programación, pues se remite invitación, ¿verdad? Así que si ustedes están interesados pueden estar pendientes para participar en cualquiera de ellas. En este caso, pues vamos a hablar específicamente de el Registro Nacional de Trámites, ¿verdad? Solo para mencionar un poco, ¿verdad? La evaluación de impacto regulatorio, pues aquel análisis que se hace previo a la emisión de una nueva normativa o de la modificación de una normativa actual, pues para verificar ese impacto que va a tener y, como lo mencionábamos anteriormente, que cumpla con el objeto de la ley de mejora regulatoria, que es decir, que estas regulaciones, los costos de las regulaciones que se emiten, el beneficio que esta brinda sea mayor a sus costos, ¿verdad? Los planes de mejora, por su parte, lo que buscan es eso mismo, ¿verdad? Ver qué o identificar aquellos aspectos de mejora en nuestros trámites para poderlos ir implementando. Y finalmente la agenda regulatoria, pues es aquella visualización o aquella, es decir, es el listado de normativas que se pretenden modificar o emitir en un periodo, ¿verdad? Entonces, si digamos en este año yo pienso como institución modificar mi ley orgánica, o necesito emitir lineamientos, o necesito emitir un reglamento, o pienso hacer tales o cuales adecuaciones normativas a las leyes que regulan qué hacer, eso pues se incluye en la agenda regulatoria y se remite al organismo de mejora, ¿verdad? Esto tiene una finalidad que es pues hacer saber con antelación a la población cuáles son aquellas normativas que por lo menos se pretende modificar. Puede que se concluya, puede que no, ¿verdad? Pero nos brinda un panorama previo para saber cuáles van a ser aquellos cambios en la normativa e identificar que si estos cambios pues van a tener incidencia en mí, en mi negocio, en la inversión que yo voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso también está muy relacionado pues con el tema de inversión. Continuando con el Registro Nacional de Trámites, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? En este registro se inscriben los trámites de todos los sujetos obligados, es decir, de las instituciones del Estado, y cuál es el objetivo, qué se pretende con esta inscripción en el registro, ¿verdad? Bueno, lo primero es dar certeza jurídica a los trámites y a sus requisitos.
porque, como les mencionaba, lo que se inscribe es lo que nosotros vamos, como instituciones, vamos a exigirle al ciudadano. No vamos a exigirle documentación adicional o cargas adicionales a las que ya se inscribieron. Esto, consecuentemente, contribuye a la transparencia de la información, ya que como ciudadano puedo ver en la plataforma, puedo ver de la manera que saber con antemano qué me van a pedir, no esperar a una sorpresa, es decir, si ya está en el registro que me van a pedir tal documento, fotocopia de tal cosa, o que va a haber una inspección, o que yo debo cumplir con ciertos aspectos técnicos establecidos en un reglamento técnico y lo debo cumplir con antelación a la emisión del permiso. Esto ya me permite saber qué es lo que yo tengo que hacer de antemano, qué yo tengo que presentar a la autoridad, cuánto tiempo se va a tardar la autoridad y cuánto me va a costar. Entonces, la idea es, eso fomenta transparencia, ¿verdad? Y bueno, finalmente, tanto la certeza jurídica que nos da el registro como la transparencia en la información hace que la interacción entre los sujetos obligados, es decir, entre las instituciones del Estado y los ciudadanos o usuarios, mejoren. ¿Por qué? Porque ya las reglas están claras, ya están fijas y no van a haber sorpresas de decir, mire, fíjese que le faltó esto, también tiene que presentar esto o va a tener que ir a otro lugar. No, todo eso ya está en el registro y como instituciones tenemos que exigir únicamente aquella información que quedó inscrita en el Registro Nacional de Trámites. Bueno, la Ley de Mejora Regulatoria nos brinda el concepto de trámite, nos define qué es un trámite a la luz de la Ley de Mejora Regulatoria. Hago énfasis en esto por lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que se inscriben en el Registro Nacional de Trámites aquellos trámites empresariales, ¿verdad? Como les mencioné, que afecten el clima de negocios, la competitividad, la inversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, para que un servicio o una actividad que nosotros prestamos se considere trámite, tiene que tener alguno de estos objetivos. Es decir, cumplir con una obligación. El ciudadano debe cumplir una obligación y por eso se aboca a nosotros. Una obligación puede ser tanto como pagar impuestos, como obtener un permiso previo al ejercicio de una actividad. Esa es una obligación que yo tengo. Si yo quiero prestar tal servicio y la ley me dice tiene que obtener una autorización previa, pues estoy cumpliéndolo. Ahora bien, puedo obtener también un beneficio, puede ser un subsidio, puede ser cualquier actividad que me preste el Estado a mi persona, ¿verdad? Pero que yo tengo que solicitarla y que tiene que ser identificable, ¿verdad? Luego, pues, recibir un servicio, agua potable, luz, limpieza, etcétera, etcétera. Esto es sumamente amplio. Y finalmente, pues, la ley estableció que obtener alguna resolución, es decir, cualquier pronunciamiento de la autoridad, cualquier pronunciamiento de la administración pública, pero que esté relacionado con la tramitología, que esté relacionado con, como ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? El clima de negocios, la inversión, etcétera, etcétera. Sobre esto, pues vamos a ir profundizando a medida avancemos en la capacitación. Licenciado Mauricio, tenemos una consulta. Pregunta Montserrat Escobar de Madrid si la publicación del trámite del que habla el artículo 5 se hace en qué medio de publicidad. Sí, la publicidad que se le da en primer lugar pues es la que se hace a través de nuestra plataforma. La plataforma es un registro público y es la máxima publicidad para el usuario, ¿verdad? Por eso les hablaba también el tema de transparencia, de seguridad jurídica. El objeto de la plataforma sí mejora, ¿verdad? El sistema integrado de mejora regulatoria, que es donde se inscriben
tiene también, y lo vamos a ver ya al final de la capacitación, esta parte que es pública, es decir, que cualquier ciudadano, cualquier persona puede ingresar y puede ver toda la información del trámite. Entonces, es a través de nuestra plataforma que le damos esta publicidad que manda la ley. Entonces, ahí, como le digo, está toda la información que el ciudadano debe saber en relación a un trámite determinado. Ya vamos a ver todas las características, ¿verdad? Que cómo se llama, cuál es la descripción, dónde se realiza, hasta los números de contacto de las personas encargadas de los trámites, cuánto se tarda, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Perfecto. Bueno, pasamos al segundo tema, que son los lineamientos para el análisis y verificación de legalidad. Estos son unos lineamientos que se emitieron por parte del organismo de mejora regulatoria para facilitar la identificación de los trámites previo al ingreso de la información a nuestra plataforma, ¿verdad? Porque sí, anteriormente surgían muchas dudas siempre las van a ver, ¿verdad? Pero tratamos de hacer como identificar cuáles eran esas dudas, pues y se emitieron estos lineamientos como para orientar a las instituciones sobre cuáles son primero, del catálogo de servicios y actividades que prestan, cuáles son trámites. De estos trámites, cuáles son trámites empresariales y cuáles no, y de ahí saber si estos trámites empresariales, cuáles son los que se van a inscribir en el Registro Nacional de Trámites, es decir, los trámites empresariales. Dicho esto, estos lineamientos están enfocados en identificar los trámites empresariales. Quizás ustedes podrán ver por ahí y dicen, bueno, pero yo presto tal servicio, entonces no es trámite. Sí, puede ser un trámite, pero puede ser un trámite ciudadano. Cualquier duda que tengan lo podemos ver. Y bueno, vamos a proceder a ver este lineamiento. Comentarles, este lineamiento se materializó, se redactó de forma de que fuera como un cuestionario, como un checklist, con una serie de preguntas y dependiendo de la respuesta, pues entendemos si esto debe ser considerado un trámite o no, ¿verdad? De esta manera, lo primero que vamos a ver de estos lineamientos es la existencia y validez. En ese sentido, está dividido en tres partes. Primero, los aspectos generales, ¿verdad? Primero, identificar a través de estas preguntas si los sujetos intervinientes o por el objeto de la actividad prestada, este servicio o esta actividad, si es un trámite o no. Luego de identificado eso, las siguientes preguntas son para identificar si existen o no modalidades. Ya lo veremos en su momento. Y luego, pues, identificar la base legal mínima necesaria. Esto es muy importante porque a veces hemos identificado, ¿verdad?, que sí hay algunos aspectos que necesitan estas adecuaciones normativas, ¿verdad? Y que previo a la inscripción de estos trámites, la autoridad tiene que encargarse de hacer estas reformas o hacer estas adecuaciones en su normativa, en su ley, en sus reglamentos, en sus normas técnicas, etcétera, ¿verdad? Donde sea que esté regulado, pero tiene que cumplir con los aspectos que manda la ley, ¿verdad? Para poder ser objeto de inscripción en el registro. Entonces, esa es la finalidad de la identificación de la base legal. ¿Hasta qué punto puede ser suficiente o no, verdad? Ok. Licenciado Córdoba, tenemos una pregunta de Ivania Ponce de Martínez. Dice, buen día, me gustaría saber su opinión si es factible la inscripción de trámite para obtener el servicio de mediación y conciliación que brinda en la PGR, porque según lo anterior, solo cumple con todos los criterios que establece. Ok, perfecto. Entiendo que la mediación y la conciliación en la PGR creo que es bastante amplia. Quizás antes de responderle su pregunta, comentarle que sí, en el Registro Nacional de Trámites hemos inscrito algunos trámites relacionados a los temas de resolución alterna de conflictos. Específicamente hablo del
la conciliación que se hace ante el Ministerio de Trabajo. Traigo esto a colación porque en ese caso del ministerio, la conciliación se hace entre un patrono y un trabajador. Es decir, hay una empresa de por medio, hay un sujeto que está ejerciendo el comercio, que sí tiene incidencia, como lo decíamos, ¿verdad? En el clima de negocios, en la competitividad, ¿verdad? Entonces, esa conciliación por el objeto mismo de ella, que si bien es cierto, estamos hablando de derechos laborales, pero los derechos laborales están íntimamente ligados, pues, a la prestación de un servicio a esa otra persona que va a prestar, que ejerce una actividad comercial, generalmente. Entonces, bajo ese criterio, nosotros inscribimos en el registro, bajo ese análisis, este trámite. Quizás la pregunta sería si esta mediación y conciliación tiene o tendría esta implicación de poder tener relación con estos aspectos, ¿verdad? Con clima de negocios, con competitividad, ¿verdad? Ahí sí quizás sería, no sé si usted nos quiere comentar, ¿verdad? Algo al respecto. Buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Hola. Hola, Día. Sí, le escuchamos. Fíjense que mi pregunta va enfocada porque nosotros en la Procuraduría, el servicio de mediación, y me llamó la atención que habla como de clima de competitividad, pero nosotros en la Procuraduría tenemos diferentes tipos de mediaciones. Le pongo el ejemplo. Hay mediación familiar, que no tiene nada que ver con el clima empresarial, pero sí tenemos mediación patrimonial, mediación comunitaria y mediación laboral, que sí tienen que ver con el tema de patrimonio y muchas veces de empresas o de ADESCO o de asociaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a inscribir, tendríamos como que inscribir específicamente quizás en el servicio que sí puede encajar dentro del clima empresarial. Así lo comprendo. La solicitud es la que tendríamos que inscribir, el requisito de solicitud, pero tendríamos que detallar específicamente qué es para mediación patrimonial, según lo que le estoy comprendiendo, ¿o no? O sea, Podríamos hacerlo de forma general. Eso dependerá ya en el momento del llenado de la ficha, cómo lo vayamos depurando. En el llenado, pues, una de las partes que ponemos, pues, es la descripción. Ahí quizás es en el momento que podemos ya, cuando nos sentemos, ¿verdad? Los equipos de la PGR y de OMR, pues podemos ir identificando cómo vamos a hacer esta descripción, ¿verdad? Y si hacemos esa discriminación o hacemos de manera general la descripción del servicio, porque realmente es bastante amplio el objeto, ¿verdad? Pero quizás como para concluir el trámite, yo lo veo bajo la información que me ha dado y por los antecedentes que tenemos de inscripción en el registro, completamente inscribible. Solo veremos en su momento cómo hacemos ese llenado, ¿verdad? Okay. Bueno, perfecto. Gracias, licenciada. Para servirle. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, continuamos con los sujetos intervinientes. Comenzamos con las primeras preguntas del formulario que están relacionadas con los sujetos que intervienen, es decir, con las instituciones y con los usuarios. Como les dije, este lineamiento va enfocado a un tema de como un checklist, como un cuestionario, ¿verdad? A medida que si la respuesta es sí o no, dependerá si esto se considera un trámite o no. La respuesta, quizás adelantarles, la respuesta que está en verde es aquella que nos va a decir si esta actividad o este elemento se considera un trámite. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si está dentro de nuestro servicio, dentro de este trámite que vamos a ir analizando, ¿verdad? Poco a poco,
viéndolo con sus elementos, lo primero que tenemos que ver es que hay una interacción. Esta interacción o entrega de información en ese servicio, ¿verdad? En ese trámite que estamos analizando, se realiza únicamente entre instituciones de la administración pública o dentro del mismo sujeto obligado. Si esta interacción se realiza solo entre instituciones del Estado o dentro de la misma institución, si nuestra respuesta es sí, definitivamente esto no es un trámite. Si nuestra respuesta es no, sí es un trámite. ¿Por qué? Porque un trámite tiene que ir enfocado hacia el ciudadano. A veces nos hemos encontrado con trámites o digamos, con actividades que se realizan entre las mismas instituciones. E incluso hay ciertos servicios, ciertas interacciones que pues han habido consultas y pues hemos identificado que realmente el sujeto que lo solicita y el sujeto que resuelve es la misma administración pública, ¿verdad? Simplemente es casi que fuera como un oficio. Entonces, en este caso, para que esto se considere, para que esta actividad se considere un trámite, necesariamente la contraparte tiene que ser un usuario. Aclarando, ¿verdad? Que pueden haber dentro de un trámite ciertas interacciones entre instituciones, ¿verdad? Porque podemos requerir, por ejemplo, dentro de un trámite alguna opinión técnica de otra institución, ¿verdad? Y eso es válido, pero el sujeto que inició la solicitud es un ciudadano. Más allá de las interacciones que puedan haber posteriormente a ello entre instituciones para dar una respuesta al usuario. Ahora bien, siguiendo con estas interacciones, ¿verdad? Si esta interacción surge de oficio por parte de la administración pública, aquí hemos abreviado utilizando siglas, ¿verdad? AP, administración pública, SO, sujeto obligado. Así que si esta interacción surge de oficio, es decir, por parte de la administración pública, sin solicitud de un particular, acá no estamos frente a un trámite. Porque un trámite necesariamente tiene que venir de una solicitud, de un requerimiento al particular. Generalmente, cuando nosotros actuamos de oficio es porque estamos actuando en cumplimiento de nuestros mandatos legales. Vamos a hacer una investigación, vamos a hacer una visita técnica, vamos a hacer una inspección, es decir, para verificar que por ejemplo, que unas empresas estén cumpliendo, ¿verdad? Que estas personas que están bajo el control de nuestra competencia, de nuestra institución, estén cumpliendo las normativas que nosotros como institución debemos verificar. Entonces, si esto surge de oficio, es decir, bueno, dentro de un plan de trabajo mensual, trimestral, semestral, etcétera, esto realmente no es un trámite, simplemente estamos actuando bajo un mandato de ley y en cumplimiento, pues, utilizando nuestra facultad de vigilancia para verificar cumplimientos. Así que, ahora bien, licenciado Córdoba, pregunta Montserrat Escor de Madrid, ¿quién es el sujeto obligado? Claro, con gusto. Sujeto obligado, pues realmente son todas las instituciones. En la Ley de Mejora Regulatoria le llama sujetos obligados de forma general a las instituciones de la administración pública que prestan trámites, ¿verdad? Así que ahí pueden ser alcaldías, instituciones del Ejecutivo, la PGR, claro, ¿verdad? Pueden ser autónomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los sujetos obligados somos las instituciones públicas que prestamos trámites al ciudadano. Espero que haya solventado su duda. Y perfecto, continuamos. La interacción surge a iniciativa de los particulares, es decir, ellos mediante su petición, pues por exclusión, como ya vimos anteriormente, aquí sí es un trámite, porque todo trámite tiene que comenzar mediante una petición o requerimiento del particular. Seguimos, creo que hay un micrófono abierto, si me hacen el favor por ahí. Muchísimas gracias.
Y para realizar la actividad, ¿existe interacción entre el sujeto obligado y el particular? Definitivamente sí. Aquí hay nuestra respuesta es sí, es un trámite, porque como todo esto va encaminado a definir que el trámite tiene que tener necesariamente una interacción entre el sujeto obligado, es decir, entre la institución y el particular, pero esta interacción tiene que surgir por una petición del particular. Esa es la conclusión de este apartado. Ahora ya dejamos de lado los sujetos que intervienen en el trámite y vemos cuál es tenemos que analizar el objeto de la actividad, es decir, el objeto mismo de este servicio, de esta actividad, para identificar si es o no un trámite. Si esta interacción de los particulares con la administración pública tiene por objeto una obligación, un servicio, un beneficio o obtener una resolución, pues ahí, como lo vimos al principio, en el objeto de la ley de mejora regulatoria, definitivamente cumple con la definición de trámite, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, si esta actividad o servicio tiene por objeto uno de estos 4 elementos, estamos frente a un trámite. Ahora, si la solicitud se basa en el derecho de petición establecido en la Constitución, es decir, que no hay una norma expresa que se refiera a ella, aquí la cosa cambia. Aquí sí, si esta solicitud sí se basa en el derecho de petición general establecido en la Constitución, no es un trámite. Y aquí quizás es un punto que es necesario quizás extenderse un poquito. Hay ciertas actividades que nosotros realizamos y está bien, ¿verdad? Que son peticiones por parte del particular. Hay una interacción entre sujeto obligado y particular perfectamente, vamos bien, ¿verdad? Pero no hay una norma particular de nuestra legislación que nos diga, que nos establezca ese trámite, sino que nos vienen a hacer una solicitud con base en el artículo 18 de la Constitución, en el derecho general de petición. Y nos preguntan cualquier cosa, nos piden cualquier cosa, ¿verdad? Hacen solicitudes o piden información, ¿verdad? No hay un trámite específico para ello, pero estas peticiones tenemos que responderlas. Sin embargo, estos no son trámites, ¿verdad? El trámite, uno de los elementos es que tiene que estar debidamente establecido en nuestra ley. Tiene que darnos la facultad que el ministerio tal, la institución tal, es la competente para resolver tales cosas, ¿verdad? Y que es la competente para otorgar tal permiso, es la competente para emitir tal autorización, para hacer tal verificación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿verdad? Si esta solicitud del ciudadano forma parte de los requerimientos relacionados con los procesos de compras públicas, esto es muy importante, no es un trámite. Las compras públicas no son un trámite en sí mismo, ¿verdad? Porque la compra pública realmente surge por parte de una necesidad de cada institución de adquirir insumos para su buen funcionamiento. Y por eso pues se hacen estos procesos de compra. Si bien hay una intervención de un particular, de una empresa que proporcione estos bienes o servicios, pero esto se hace por un requerimiento de la administración pública para poder adquirirlo, ¿verdad? Entonces, las compras públicas no las vamos a poner como parte de nuestros trámites y no son inscribibles en el registro. Si la solicitud forma parte de procesos relacionados con el acceso a la información pública, definitivamente no. Aquí esto no se va a inscribir. Y esto tiene relación con lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Porque estas solicitudes de información pública pues están reguladas en la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos rige a todos, ¿verdad? Todas las instituciones del Estado. No es específica la competencia para tal o cual ministerio, para tal o cual institución, etc. Y dicho esto, ¿verdad? También es importante saber que el tema de información pública está relacionado con el derecho constitucional de petición.
Así que todas nuestras, estas diligencias que se realizan con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, pues no los vamos a inscribir en el Registro Nacional de Trámites, quedan fuera. Siguiendo, ¿verdad?, con el objeto de la actividad, si esta solicitud forma parte de procedimientos sancionatorios, es decir, a partir de denuncias que tienen como finalidad pues la verificación y en caso de incumplimiento la imposición de una multa o sanción, estos no son trámites. Si bien es cierto, forman parte de nuestra actividad y lo seguimos y lo tenemos que hacer en cumplimiento del mandato de ley, de nuestras leyes específicas, cuando nos dan esa facultad de vigilancia, cuando nos dan esa capacidad y la competencia para iniciar, diligenciar y finalizar procesos sancionatorios. Estos procesos, desde que tanto el proceso sancionatorio en sí mismo como la fase previa, que puede ser una inspección, una verificación, que surja incluso ya sea por una denuncia, por un aviso o de oficio, no importa, esos no se van a inscribir porque realmente aquí yo no estoy dando yo no le voy a resolver nada a favor al ciudadano, yo no voy a pronunciarme sobre su petición. En los procedimientos sancionatorios nosotros vamos, nos apersonamos in situ al lugar y verificamos, ¿verdad? Aquí el inspector llega y dice, vamos a ver si cumple, no cumple, no cumple, no cumple, multa. Entonces lo paso al trámite sancionatorio, ¿verdad? A mí no me pidió el particular, mire, venga, estoy incumpliendo y venga a multarme, ¿verdad? Sino que nosotros lo hacemos en base a nuestra competencia y a nuestra facultad de vigilancia, ¿verdad? Vamos a verificar, vamos a ver que todo está en regla y pues ya sabemos que cuando no está en regla hay que accionar y dar inicio a los procedimientos sancionatorios correspondientes y ahí es pues donde se va a decidir, ¿verdad? Sí, con base al procedimiento, si al final se impone o no una sanción. Pero, importante, tanto las inspecciones como los procesos sancionatorios no son inscribibles, salvo, como les digo, raras excepciones en el tema de vigilancia. Pero, como les digo, estamos hablando de generalidades. Aquí siempre tengan en cuenta que una de las objetivos de esta capacitación es dar parámetros muy generales que sean aplicables a la gran generalidad de instituciones. Cada institución tiene procedimientos, competencias, circunscripciones específicas, ¿verdad? Entonces no es una regla, no es un saco, o sea, vamos a decir, esto no es hecho ad hoc para tal o cual institución, sino que en la manera de lo posible tratamos de hacerlo lo más amplio y cuando nosotros comenzamos nuestras reuniones ya bilaterales, ¿verdad? Nuestras reuniones con los equipos de cada institución y el equipo del OMR, pues ahí vamos viendo algunos matices que podemos ir tomando en cuenta para ver si es trámite o no, ¿verdad? Dicho esto, seguimos, ¿verdad? Si la solicitud no tiene una base legal expresa, sino que se basa en un aviso para que la administración pública cumpla una obligación, esto no es un trámite. Digamos, si yo tengo la obligación de prestar, como Estado, yo tengo que prestar seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me dicen, mire, usted tiene que darme seguridad aquí, ¿verdad? No está patrullando, etcétera, etcétera. Mire, acá no ha pasado el tren de aseo, ¿verdad? Y yo le digo, mire, yo doy una denuncia, mire, no vienen a cumplir tal o cual obligación, que como instituciones tenemos que hacer sin que se nos pida, ¿verdad? Porque tenemos muchas instituciones, pues tenemos esos servicios, esas obligaciones que cumplir, que no dependen de una petición en específica, sino que está en nuestro deber ser, en nuestras leyes, que es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y digamos, si por A o B razón un ciudadano nos dice, mire, usted no lo está cumpliendo, hágalo, eso no es un trámite, ¿verdad? Porque nosotros ya lo tenemos que estar haciendo, sino que es una omisión en el cumplimiento de nuestra obligación como institución pública.
Si esta solicitud se basa de modo genérico en la expedición de constancias y demás certificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, con base en la Ley de Procedimientos Administrativos, todas las instituciones tenemos facultad de certificar y expedir constancias, ¿verdad? De aquellos documentos que constan en nuestros archivos, claro, siempre cumpliendo con la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Pero los ciudadanos pueden pedirnos, con base en la Ley de Procedimientos Administrativos, constancias y certificaciones, ¿verdad? De aquellos documentos, de resoluciones, de documentos que constan en nuestro archivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mucho más en el tema de registros públicos. Pero si es así, si solo lo emitimos porque está en la LPA, porque con esa facultad general de emitir constancias y certificaciones, estas actividades no las vamos a inscribir en el registro. Sin embargo, existen ciertas, diversas constancias y certificaciones que sí están reguladas de manera específica en la ley, e incluso algunas tienen efectos legales adicionales a una mera constancia. Ya sirven como documento base para otro tipo de trámites e incluso para iniciar procedimientos judiciales. En esos casos que tienen una ley, un artículo específico, una normativa en específica que como institución nos dice, mire, usted puede expedir constancias si nosotros tenemos un registro público a nuestro cargo y la ley dice que por la expedición de constancias se van a cobrar $10 o lo que sea, esas constancias sí ya tienen un matiz diferente, no son de modo general. Entonces, ese tipo de constancias que sí están reguladas de forma expresa en la ley, tengan o no tengan cobro, sí pueden ser inscritas en el Registro Nacional de Trámites. Si la solicitud se refiere a la presentación de recursos en el marco del proceso administrativo, aquí definitivamente no estamos frente a un trámite, porque un proceso, un recurso, la tramitación de un recurso, pues este es un derecho que tiene cualquier ciudadano de impugnar una decisión, ¿verdad? La Ley de Procedimientos Administrativos establece de forma general y de aplicación para todas las instituciones públicas los recursos que los ciudadanos pueden utilizar ante nuestros pronunciamientos, ante nuestros actos administrativos y resoluciones. El trámite por el cual ellos van a impugnar ya terminó con la resolución final o con el acto administrativo que pone fin al proceso. Ese trámite termina, comienza con la solicitud, termina con este acto administrativo que le pone fin al procedimiento, es decir, el permiso final que le damos, ¿verdad? O puede ser la denegatoria de ese permiso porque no cumplió con los requerimientos legales. Entonces, la impugnación, por ejemplo, de esa denegatoria ya es un procedimiento aparte que no es un trámite, ¿verdad? Sino que ya entra dentro de la sustanciación de recursos que están regulados de forma general en el proceso administrativo en la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, todo el tema de recursos, ya sean los recursos de la LPA o recursos que se puedan tener de forma muy particular en leyes propias de la institución, todo el tema de impugnación queda fuera ni no es materia de inscripción en el Registro Nacional de Trámites. Y continuando, ¿verdad? Si el particular interviene para dar inicio al proceso, pero no vuelve a intervenir ni se necesita que él intervenga, esto no es un trámite. Generalmente, como se mencionó anteriormente, esto se refiere más que todo a las denuncias o los avisos. Es decir, bueno, yo veo que el río tal está ahí algo raro, ¿verdad? Y veo que hay una empresa por ahí que está botando materiales o sustancias que pueden o no ser nocivas. Pues yo digo, aquí hay algo raro, voy y presento la denuncia, ¿verdad? O el aviso, mire, estamos viendo, ¿verdad? Que en la comunidad tal está tal, o están talando árboles. Yo voy a poner la denuncia. Y como institución pública encargada de ello, pues yo voy a ir a verificar. Pero en particular, pues yo no le digo, yo no le voy a dar una resolución a él, sino que yo voy a ir, voy a entenderme con la persona, con la empresa que está realizando esa
ese acto que está prohibido, ¿verdad? Esa infracción que está realizando esa infracción, y pues yo a él voy a multar, y si yo considero que sí hay un incumplimiento con la institución, siguiendo el debido proceso y lo sanciono, pues yo sigo la diligenciación entendiendo, ¿no? Y siendo parte del proceso sancionatorio la persona que ha infringido, ¿verdad? No la que dio aviso. La que dio aviso no es parte del proceso, ¿verdad? En determinados casos, obviamente, ustedes pueden decir, sí, puede ser testigo. Claro, puede ser testigo, pero eso ya es un elemento probatorio, ¿verdad? Pero no interviene como un solicitante, ni tampoco interviene como alguien que va a ser sujeto o a quien va a tener como afectación por el acto jurídico, por el acto administrativo que nosotros emitamos, ¿verdad? Él en su esfera jurídica, como denunciante, como el aviso que dé, él no se va a ver afectado por nuestro pronunciamiento de forma directa en su esfera jurídica. Entonces, en este tema, pues si solo es una denuncia, si solo es un aviso, pues esto no es inscribible, ¿verdad? Esto da inicio, como les digo, a investigaciones, a inspecciones, a hacer esas indagaciones que puedan o no dar inicio posteriormente a un eventual proceso sancionatorio. Si la solicitud se refiere a una inspección de un proceso sancionador que no requiere la participación del particular, bueno, en este caso, ¿verdad? Si aquí la inspección no requiere ninguna participación del particular, no es un trámite, ¿verdad? Los procesos sancionatorios generalmente, los procesos sancionatorios no están, como les digo, no son trámites, ¿verdad? Ya es algo que sí es importante que quede claro, ¿verdad? Porque sí es una actividad que nosotros realizamos, pero no son inscribibles. Y ahora bien, ¿verdad? Como les mencionábamos, un trámite es una entrega de información, ¿verdad? Si esta entrega de información se refiere exclusivamente a facultades de fiscalización de la administración pública, pues aquí no estamos hablando de un trámite. Y esto es en el caso de que, bueno, si yo voy a hacer un proceso sancionatorio, un proceso de vigilancia, un procedimiento de inspección, yo le puedo requerir información y va a haber una entrega de información por parte del particular, pero no para requerirme que yo le dé una autorización, no para requerirme que yo me pronuncie sobre algo que él me ha pedido. No, él me va a dar información porque yo, bajo mi autoridad y dentro de mis competencias, yo le voy a requerir que me dé información para poder dilucidar y para poder documentar mi proceso de investigación o mi procedimiento de inspección. Es decir, la información que él me dé nada más es para recabar más datos para saber si él está cumpliendo o incumpliendo la normativa que yo como institución pública debo verificar y tengo la obligación de velar porque se cumpla. Si este trámite afecta el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior o la atracción de inversiones, creo que aquí ya estamos todos claros que sí es un trámite, ¿verdad? ¿Por qué? Y es un trámite inscribible en el Registro Nacional de Trámites porque es un trámite empresarial al afectar cualquiera, no tiene que afectar todos estos elementos, puede afectar solo uno, ya sea competitividad, comercio exterior, inversiones o clima de negocios. Cualquiera de ellos que afecte es susceptible de inscripción en el Registro Nacional de Trámites. Bueno, pasamos al segundo, a la segunda parte de estos lineamientos, ¿verdad? La particularidad acá, en esta parte, es la determinación de las modalidades, ¿verdad? Un trámite puede tener N número de modalidades. Y quizás para que quede claro este tema, una modalidad bajo la óptica y en el registro se entiende como una variación sustancial o en la información o en los elementos del trámite. Cualquier variación que si sea sustancial, ¿verdad? O cualquier elemento o requisitos adicionales de peso que puedan variar con base a un trámite se dividen en modalidades. Y quizás les adelanto, ¿verdad? Por excelencia, la modalidad por excelencia es
partiendo de quién lo presenta, porque no es lo mismo que el trámite lo presente una persona natural a que lo presente una persona jurídica, porque una persona natural, solo con el tema acreditativo, pues, ¿qué voy a presentar yo? Mi DUI, y que mi DUI es mi mismo NIP, ¿verdad? Nada más, además de los elementos que yo tengo que presentar de acuerdo a la ley, ¿verdad? Cualquier documentación o permiso previo que yo necesite, pues, está. Pero el elemento o esa variación va a estar en los documentos de acreditación. ¿Por qué? Porque vaya, ahora nos vamos a la otra modalidad que sería de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, además de que el representante legal va a presentar su DUI, pues tiene que acreditar, ¿verdad?, la existencia de la persona jurídica a través de la escritura de constitución, y también tiene que justificar que él está, ¿cómo se llama?, perdón, habilitado para poder realizar ese trámite por ser el representante legal, ¿verdad? Entonces tiene que presentar la credencial de junta directiva, de administración única o de cualquier órgano de representación que establezca la ley de esa persona jurídica, ¿verdad? Persona jurídica sabemos que hay una infinidad y no se circunscribe solo a las sociedades establecidas en el Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, esto es como un pequeño ejemplo de este tipo de modalidades, de dónde poder identificar que hay modalidades, y cada modalidad tiene una ficha que se establece de forma independiente y que se inscribe de forma independiente en el Registro Nacional de Trámites. Para identificar las modalidades también los lineamientos tienen algunas preguntas, ¿verdad? Si durante el intercambio, ¿verdad?, de información se exigen los mismos requisitos en todas sus variantes, entonces aquí no hay modalidades, ¿verdad? Si uno dice, bueno, si aquí la verdad, venga quien venga, si viene una persona jurídica o viene una persona natural, aquí solo llenan un formulario y hacen el pago, ya ese es el trámite, esos son los requisitos, no hay modalidades, ¿verdad? Dependerá de que existan estos elementos diferenciadores. Ahora, si hay variaciones en la información de la acreditación, como les mencioné anteriormente, tanto como persona natural como persona jurídica, sí hay una modalidad, ¿verdad? Por lo menos hay dos modalidades. Un trámite, como les digo, puede tener N número de modalidades. El trámite se refiere a varias actividades y los requisitos varían de acuerdo con cada una de ellas. Definitivamente aquí tenemos muchas modalidades, ¿verdad? Puede ser que para ciertos rubros o actividades económicas exista un mismo trámite, pero dependiendo de mi rubro, yo tengo que presentar documentos diferentes. Entonces va a haber tantas modalidades como rubros o actividades económicas se regulen en dicho trámite, ¿verdad? Dependiendo de que si piden o no, o se exige o no un requisito diferente para cada rubro o actividad económica. Lo pongo a manera de ejemplo, ¿verdad? Ustedes dentro de su catálogo de servicios o trámites pues van a identificar aquellas actividades y que van a tener aquellas modalidades, ¿verdad? Es decir, estas variaciones dentro de su trámite. Otro que es muy importante es el trámite cuando tiene renovaciones, ¿verdad? Aquí sí van a haber dos modalidades. Por ejemplo, va a ser primera vez y renovación, porque no deberíamos pedirle los mismos requisitos al usuario o al ciudadano si es la primera vez que lo pide o es una renovación, porque muchos documentos ya los vamos a tener en nuestro poder. Y en cumplimiento de la ley de procedimientos administrativos, pues no deberíamos pedir documentos que ya consten en nuestros archivos o que incluso nosotros emitimos, ¿verdad? Hay algunos, bueno, pero quizás eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante acá es que si el trámite tiene una renovación, pues aquí tenemos una modalidad, por lo menos. Y finalmente, para terminar esta parte, vamos a ver lo de la base legal mínima. ¿Verdad? Que les dije que esto se hace para identificar si todos estos requisitos, tanto el origen del trámite mismo, como los requisitos que se exigen, tienen una base legal. Una base legal que sea robusta y que sea oportuna, ¿verdad? Que sea
propia para ese trámite. Bueno, si el origen se va del trámite, ¿verdad? Está basado en una ley o una norma con rango de ley, que puede ser una norma con rango de ley, un tratado internacional, por ejemplo. Si es así, estamos súper bien. El trámite tiene una base legal robusta, tiene un fundamento en una norma con rango de ley. Si el origen del trámite no está en la ley o en una norma con rango de ley, como les mencionaba, si no está en una ley o en un tratado internacional, por ejemplo, pero consideramos que es necesario, pues lamentablemente, si es así, hay que hacer una adecuación normativa y decir, bueno, la actividad que prestamos no está regulada. Entonces, bueno, ¿por qué la estamos prestando, verdad? Si no es necesario, muchas pueden ser necesarias, pero en este caso hay que hacer alguna adecuación normativa, ¿verdad? Y eso es lo importante cuando nosotros hacemos estos análisis, ¿verdad? Esto se hace cuando estamos trabajando de forma conjunta con los equipos de las instituciones. Y si los requisitos tienen como base legal una ley, un reglamento, aquí hablamos de aquí el 1 y 2 está referido al origen del trámite mismo. Ahorita en el 3 hablamos de los requisitos, es decir, aquellos requerimientos, documentos que se exigen o que debe presentar de forma adicional el usuario. Estos pueden estar tanto en una ley, en un reglamento o cualquier otro instrumento, recordemos, siempre y cuando estén publicados en el diario oficial. Para que una norma sea de obligatorio cumplimiento a los usuarios, tiene que estar publicada. Licenciado Córdoba, pregunta Pedro Molina Blanco, y si existen instructivos o normativa interna, ¿sería solo de trámite interno institucional? Ah, correcto, muy buena pregunta. Y justamente a eso iba. Si el trámite y sus requisitos se basan en una normativa interna del sujeto obligado, lamentablemente no. Porque la normativa interna no puede, o sea, no está, su naturaleza o su finalidad es regir nuestros procedimientos internos, ¿verdad? Nuestro manual de perfil de puestos, nuestro manual de procedimientos, pero eso nos aplica a nosotros y es obligatorio para nosotros como empleados, como funcionarios públicos de esa institución y la debemos cumplir. Si dentro de esa normativa se establecen requisitos o cargas administrativas para los usuarios, es importante una adecuación normativa, es decir, emitir un reglamento, un acuerdo que se publique en el diario oficial y que este sí sea de obligatorio cumplimiento y que sea para de cara al usuario, ¿verdad? La normativa interna, nosotros, claro, nos hemos encontrado con mucha documentación de algunas instituciones que en su normativa interna han regulado procedimientos. Y está bien que regulen, pero como un procedimiento interno. Pero no pueden ni crear trámites en una normativa interna y tampoco pueden generar cargas. Es decir, no pueden decir, bueno, la ley no me dice nada, pero yo voy a poner aquí en mi normativa interna que le voy a pedir A, B, C, D, F documentos y en copia certificada, sino que definitivamente debería, la normativa interna, como su mismo nombre lo dice, es a lo interno. Y segundo, otro aspecto muy importante es que la normativa interna no se publique en el diario oficial. ¿Y por qué no se publica en el diario oficial? Porque no está enfocada o su fin no es para el conocimiento o la aplicación al ciudadano, sino que es para nosotros mismos. Si identificamos esto, pues nosotros le solicitamos a las instituciones que hagan estas adecuaciones, ¿verdad? Que saquen estos elementos de estas normativas internas, elaboren un documento específico para regular estos aspectos y que este se publique en el diario oficial para que pues, nosotros luego podamos proceder a subir esta nueva normativa. Nosotros la subimos a nuestro catálogo de regulaciones que está en la plataforma y con base a esto pues ya podemos proceder a inscribir el trámite. Un aspecto muy importante es que en el catálogo de regulaciones solo se suben aquellas normativas que tienen por objeto fundamentar los trámites, es decir,
que contienen trámites o requisitos que van a servirles de base para, para el llenado de los trámites, ¿verdad? Esta normativa interna, al ser interna y al no tener una publicación, nosotros no la incluimos en el catálogo de regulaciones. Recuerden que también nuestro catálogo está enfocado al tema del registro, ¿verdad? Y esta información que se sube es lo que ustedes van a poder buscar al momento de hacer este llenado de bases legales cuando la plataforma se los pida. Y así que sí, ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. Licenciado, nos dice el mismo compañero que en el caso que nos estaba planteando, que no se impondrían requisitos hacia afuera. No. Los requisitos no pueden, como le mencionaba, no pueden regularse requisitos que sean obligatorios a un tercero o a un ciudadano en una normativa interna. Eso sí va a ser solo para nosotros, como nuestra guía, ¿verdad? Como nuestro manual de procedimientos, que dice que se inicia el procedimiento, paso 1, paso 2, el secretario de actuaciones reciba o la ventanilla única recibe, luego se reparte, ¿verdad? Un colaborador, el colaborador, y sigue todo el caminito, ¿verdad? Hasta que pasa por todo el procedimiento y llega hasta la notificación final del acto administrativo. Pero eso es para nuestro uso. Continuando con la base legal mínima, ¿verdad? La administración pública tiene potestad en rango e intensidad para emitir la normativa base de los requisitos, perfecto, ¿verdad? Porque muchas instituciones tienen esta facultad normativa, ¿verdad? Que la misma ley permite que emitan estas disposiciones y ahí mismo pues se generan los requisitos que van a exigir. Claro, pero esta normativa sí va de cara al usuario, es una normativa que va a regir hacia lo externo y que por tanto va a estar publicada en el diario oficial. Luego es el instrumento infralegal, es decir, un reglamento, decreto, norma técnica, etcétera, en que se basan los requisitos, ha sido publicado en el diario oficial, perfecto, aquí estamos súper bien. Lo importante es que estas normativas, estos acuerdos, estas normas, toda esta normativa que tiene un rango inferior a la ley y que nosotros podemos emitir cuando tenemos esta facultad potestad normativa, necesariamente tiene que publicarse en el diario oficial, ¿verdad? Porque el requisito del diario oficial es para que las normas puedan ser obligatorias a los ciudadanos. Cualquier ciudadano, si ustedes le exigen algo, tendría toda la razón en decir dónde lo publicó. No, fíjese que no está publicado. Si no está publicado, no es de obligatorio cumplimiento, porque ya lo dice así el Código Civil, o sea, todo, ya la misma normativa dice que para que sea de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía, tiene que publicarse en el diario oficial, ¿verdad? Entonces, si queremos exigirlo como autoridad, pues también nosotros tenemos que cumplir aquellas condiciones necesarias para que nuestra normativa tenga plena vigencia y tenga una obligatoriedad para el ciudadano, ¿verdad? Eso es muy importante. La base legal del cobro, ¿verdad? Si la base legal del cobro consta claramente en un instrumento legal de jerarquía apropiada, pues aquí estamos. Aquí estamos hablando, los costos, las tarifas pueden estar en una ley, en un pliego tarifario, ¿verdad? Siempre publicado en el diario oficial. ¿Verdad? Eso es muy importante. Igual, las tarifas tienen que estar publicadas en el diario oficial. Si el instrumento legal que contiene el costo o tarifa ha sido publicado en el diario oficial, aquí está. Entonces es importantísimo que nuestras tarifas, que los cobros asociados a los trámites, tienen que estar publicados en el diario oficial. Y bueno, finalmente pasamos a la última parte de los tres temas principales, que son los parámetros para la inscripción en el Registro Nacional de Tarifas. Bueno, estos parámetros tienen dos finalidades, ¿verdad? Simplificar requisitos y eliminar aquellos requisitos que son innecesarios. Simplificar requisitos puede ser, si yo, por ejemplo, cambiarle el soporte en el cual yo se lo pido, a veces pido documentos originales
pues a veces pido copias certificadas, pero seguramente nos puede bastar una copia simple. Y la eliminación de requisitos innecesarios, bueno, creo que es de todos conocido que muchos requisitos que pedimos en la institución pública tradicionalmente a veces no tienen ni siquiera un fundamento legal y los hemos venido haciendo por costumbre, ¿verdad? Así me enseñaron cuando yo llegué y así dice el manual, ¿verdad? Ahí está en el manual de procedimientos, dice que hay que pedirlo, pero a la hora de las horas, cuando yo voy a resolver o la persona que va a resolver, ni siquiera lo ve. O sea, a veces es tan innecesario que lo únicamente sirve para hacer más grueso el expediente administrativo, no tiene ninguna incidencia en nuestra decisión como órgano, como funcionario. Entonces, de eso tratan estos parámetros. Estos parámetros igual están en los lineamientos, ¿verdad? Están emitidos en las facultades normativas que tiene el OMR, ¿verdad? Y están, además de ello, basados en las leyes, en la ley de mejora regulatoria y en la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Bueno, el número 1, ¿verdad? Es eliminar documentos emitidos por la misma institución que los solicita o que sean relativos a la información que deba poseer. Les comentaba, ¿verdad? Cuando había casos de renovaciones, algunas instituciones tenían por costumbre solicitarle, usted quiere que yo le renueve su permiso, tráigame copia del permiso original. Pero, realmente, ¿por qué le pido copia del permiso? Si yo tengo el original en mi expediente administrativo, yo tengo esa resolución, solo tengo que ir a buscar el expediente. Entonces, ese tipo de requisitos son sumamente innecesarios y de igual forma están prohibidos por la ley de por la ley de procedimientos administrativos en el artículo 4. Esta información que yo tenga o que yo deba tener, que sea relacionada al trámite, si yo ya la poseo, no porque, y hablo de que la poseo como institución, no como dirección, no como departamento. O sea, aquí, si yo puedo solicitar esa información con un oficio, con un mero requerimiento a otra dirección, yo debo hacerlo, no tengo que decirle, mira, tiene que traerme la opinión o el documento tal, pero ellos lo dan en la otra dirección, ahí me lo trae. No, si está dentro de la misma institución, el ciudadano no está obligado a presentar, sino que nosotros ya lo tenemos y con eso nosotros tenemos que diligenciarlo. De igual forma, pues eliminar documentos o requisitos brindados con anterioridad, salvo que sus efectos legales hayan extinguido por causas legales. Si yo ya tengo, si para darle una autorización, por ejemplo, yo necesito el permiso ambiental o permiso de otra institución o alguna diligencia previa, ya sea entre una institución notarial, etcétera, si yo necesito, si yo ya lo presenté con anterioridad, yo no lo tengo que presentar nuevamente, salvo que este documento tenga un plazo de caducidad o que sus requisitos se extinguen por causas legales, ¿verdad? Como puede ser el caso de las credenciales de elección de juntas directivas que pues tienen por ley un plazo determinado. Una vez vencido ese plazo, yo le digo, mire, la credencial suya ya venció, puede, ahí sí, con toda seguridad, puede usted solicitarlo nuevamente, ¿verdad? Porque ese documento ya venció. Luego, eliminar requisitos de uso común que obren en registros públicos, como los acreditativos de la existencia de las personas o pedir copias simples, ¿verdad? Aquí va, si yo puedo, si existe un registro público en el cual yo puedo cotejar el documento que me han dado, yo no debería pedirlo, o en todo caso, exhortamos a que se pidan copias simples, ¿verdad? Porque no son documentos que obren únicamente en poder del usuario, sino que está en un registro público. Entonces ya hay como le digo, ya hay una fe pública, ¿verdad? En cuanto a la existencia de ese requisito, y es fácil poder cotejarlo porque ya está en el poder de una autoridad dentro de la misma administración pública, ¿verdad? O en todo caso, si dice, bueno, yo no tengo acceso, o para evitar tener que pedir algún tipo de acceso, ya sea informático, o hacer un requerimiento o enviar un oficio, puede pedir una copia simple de ese documento, no hay ningún problema.
Bueno, también otras eliminar declaraciones juradas que solo buscan reafirmar lo que ya se dijo, ¿verdad? La veracidad de documentos presentados, ¿verdad? Salvo que acredite una circunstancia para la cual no hay otro medio de prueba. Y en este caso, muchas declaraciones juradas simplemente dicen que la documentación que presenté es válida, que lo que yo he dicho es la verdad y que no estoy mintiendo, ¿verdad? Ese tipo de declaraciones juradas, pues evidentemente están basadas en la mala fe, ¿verdad? De que nosotros partimos del hecho de que la persona que llega a solicitar algo, pues nos quiere sorprender en nuestra buena fe, ¿verdad? Recuerden que uno de los principios generales para la administración pública es el principio de buena fe, ¿verdad? Si la persona actuó mal, nosotros definitivamente no solo podemos, sino que debemos presentar las denuncias respectivas cuando hay, por ejemplo, una falsedad material, que nos han presentado un documento alterado, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero no podemos partir de la mala fe porque tengo miedo de que me sorprendan o porque ya lo hizo una vez una persona allá en el año 2005. No, ¿verdad? No podemos castigar a toda la gente porque hubo una persona que se pasó de lista y quiso sorprendernos en nuestra buena fe como funcionarios públicos. Y bueno, pero si bien es cierto, hay ciertas declaraciones juradas que nosotros aceptamos que se inscriban y son aquellas que acreditan estas circunstancias para los cuales no hay otro medio de prueba. Por ejemplo, si un trámite a mí me pide que yo no haya incurrido o que no he sido condenado por X, Y delito, pues yo puedo presentar una declaración jurada que digo que yo no he sido condenado por tal delito, ¿verdad? O que yo no incurro en tal o cual circunstancia, ¿verdad? Porque difícilmente yo puedo probar con un documento que yo no incurro en una prohibición legal, ¿verdad? Entonces yo sí puedo dar esa declaración jurada haciendo constar que yo no me encuentro en esa inhabilitación o en esa categoría que la ley excluye para que me puedan dar un permiso, una autorización o emitir una resolución favorable. Entonces, estos casos, como les digo, las declaraciones juradas se analizan con lupa, ¿verdad? Hay que ver para qué y por qué la piden. Reconocer en formas de representación al documento privado con firma legalizada notarialmente. Esto pues es porque en algunas instituciones anteriormente, esto ha cambiado mucho, pero anteriormente muchas instituciones solicitaban a un tercero que llegaba en representación de otra persona solo poder general o incluso poderes especiales ante notario, ¿verdad? Ya la misma LPA pues ya nos dice cómo se puede otorgar la representación, ¿verdad? Con un documento privado o incluso ante el mismo funcionario, ¿verdad? A pudacta, ¿verdad? Si yo llego y le digo, mire, yo voy a autorizar a fulano de tal, con y tal, para que él presente cualquier documentación adicional o retire documentación, se apersone en mi nombre, bla, 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 reciba notificaciones, todo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer porque la misma LPA ya lo dice. Continuando, pues, indicar el contenido mínimo de la petición en caso de escrito libre, ¿verdad? Nos hemos encontrado con algunas solicitudes incompletas, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante que todos los escritos lleven por lo menos el contenido del artículo 71 de la LPA, que es el contenido mínimo que debe llevar toda petición que se realiza a la administración pública. Además de la documentación o los requisitos que son propios particulares de cada trámite para cada institución. Siguiendo, pues, eliminar la exigencia del NID para personas naturales salvadoreñas, pues esto ya no se hace. Definitivamente, ya el DUI se unificó con el NID, ¿verdad? Eliminar las exigencias de formalidades excesivas. Las instituciones públicas tienen, por ejemplo, o han tenido, digamos, esa costumbre de pedir DUIs
bien, o documentos con unas características tan específicas, por ejemplo, al 150%, al 200%, unos los piden a colores, otros blanco y negro, o ampliada, reducida, o copias certificadas que no sirven para nada. Entonces, ese tipo de, o incluso le dicen, tiene que venir en letra Arial 12, con margen no sé cuánto de arriba, unas especificaciones tan excesivas, ¿verdad? En un folder de tal color, boca abajo, con no sé qué, ¿verdad? No, eso no se puede pedir. Siempre y cuando la documentación presentada sea legible, se debe recibir. Claro, si la documentación es ilegible, prevenimos. Si la documentación está incompleta o la fotocopia que nos presentaron está a la mitad, prevenimos, ¿verdad? Tenemos esa herramienta de prevenir que nos da la Ley de Procedimientos Administrativos para solventar eso. Continuamos. En la eliminación de la exigencia de solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda e inscribir en su lugar la condición de encontrarse solvente, ¿verdad? En ese tema, pues, ¿verdad? Lo que se sugiere, pues, es decir, no presentar esta solvencia, sino que verificarla, ¿verdad? Verificar que la persona se encuentra solvente y no se tiene que pedir que lleve un documento físico. Y esto se hace extensivo a cualquier información o data que la institución misma pueda verificar por sus medios. Y de esta manera, pues simplificamos. Es decir, si yo como institución tengo acceso a una base de datos y yo puedo verificar tal información o que la persona cumple tal condición, yo no tengo que pedirle ya que me lo demuestre, pues para qué le voy a pedir una copia de algo que yo ya vi, ¿verdad? Entonces, si no se tiene un acceso, es comprensible, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando se pueda tener, digamos, este acceso, definitivamente, como la misma ley de procedimientos administrativos lo dice, ¿verdad? El uso de las tecnologías de la información va a ser progresivo, ¿verdad? Entonces, la idea también es ir avanzando en este punto hasta digitalizarnos lo más posible. Entonces, en la medida de lo posible hay que hacerlo, ¿verdad? Licenciado Córdoba, preguntan resolutor 7 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y si no tengo acceso para la verificación, entonces, ¿sí puedo pedir la solvencia al Ministerio de Hacienda? Si por alguna manera no pudiese tenerlo, ok, es entendible, ¿verdad? Pero si por los medios informáticos se puede verificar, definitivamente hay que hacerlo, ¿verdad? Como les digo, nosotros, en el momento de hacer este análisis, vemos incluso pues entendemos los niveles de digitalización que puede tener cada institución, ¿verdad? Nosotros sabemos que no todas las instituciones están al mismo nivel de desarrollo en el tema de interconectividad, y por eso nosotros lo tomamos muy en cuenta. Por eso hacemos, como les comento, pues las reuniones bilaterales, ¿verdad? Para ir conociendo no solo los trámites, sino la situación de la institución, los recursos a los que tienen acceso, cuáles son las limitaciones que tienen, y en base a eso, pues, podemos ir validando sí o no qué requisitos pueden exigir y de qué manera lo pueden exigir, ¿verdad? Eso lo vamos haciendo. Veo una manito levantada por ahí. Adelante, Rosa Evangélica, perdón, Cuellar. Hola, buenos días. En relación a lo que usted comenta, o está exponiendo, perdón, fíjese que no bastaría, hay casos que no basta solamente ver que yo tenga, por ejemplo, poder ver ¿cómo se llama? La solvencia de centros penales o un documento en el registro, porque yo voy a hacer un trámite que va a trascender a otra institución para resolverle al ciudadano. Yo tengo que presentar la solvencia de la policía. Si yo me enfoco en materia penal, hay documentos que sí, no basta verlos en la conectividad, sino que con otras instituciones, sino que yo tengo que tener ese documento. ¿Por qué?
este es un documento que va a ser clave para solventarle la situación a la persona que está requiriendo el servicio. Porque yo tengo que documentar un expediente que va a ir, en este caso, digamos, a los tribunales, ¿verdad? Entonces, no bastaría solamente verlo, sino agregar dichos documentos. Ahora entiendo yo que tenemos las relaciones interinstitucionales en el sentido de que para minimizarle los costos al ciudadano se podría solicitar, el operador podría solicitar ese documento para, ¿cómo se llama? No generar ese costo al ciudadano, que sería como una simplificación para ellos. Ahora, si son documentos que emite la misma institución, la solvencia, pues no, ¿verdad? Sino que ahí sí uno la tiene que anexar a su proceso que lleva. Ok, muchas gracias. Sí, no, en efecto, justo como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros, como le digo, la capacitación va enfocada de la manera más general posible para que se adapte a la mayoría de instituciones. Justamente habrán casos muy particulares en los cuales pues nosotros nos sentamos y tenemos este tipo de discusiones y escuchamos, pero dicen, no, mire, fíjense que esto es súper importante porque tiene estas incidencias legales, ¿verdad? Y aquí es algo medular. Y bueno, ¿verdad? Nosotros obviamente comprendemos y tomamos una decisión consensuada, ¿verdad? Escuchando y analizando no solo el requisito, viéndolo de forma individualizada, sino viéndolo en su integridad, el trámite, y también no solo en el trámite, sino las incidencias y la institución, ¿verdad? Sí, eso de acuerdo, lo analizamos siempre. Sí, y me estoy refiriendo más que todo a los trámites del ciudadano, instituciones como PGR, que, ¿cómo se llama? Los servicios trascienden a la vía jurisdiccional para solventarle a la persona que requirió. Pero imagínese, ¿cómo se llama? En materia penal, para justificarle los arraigos, nosotros tenemos que solicitar una serie de documentos para que el juez pues haga una valoración, que son documentos claves, ¿verdad? Entonces, él lo aclaro, ¿por qué? Porque muchas veces uno escuchamos las capacitaciones y dicen, no, es que yo escuché que dijeron esto y eso. Entonces, como que después no hay necesidad, ¿verdad? Entonces, como un poco ampliando la situación, hay momentos en que sí. Pero, ¿cuál es lo que yo he entendido a través de una serie de capacitaciones? Es cuál es el enfoque de esos documentos. Es ver de qué manera se descarga a la persona usuaria de muchos requisitos que para ellos implican costos económicos, también hay costos en tiempo, pero ¿por qué? Porque estos documentos pues requieren para ellos cierto valor. Si el operador de cada institución ya lo toma, que estos requisitos van a ser solicitados y se establecen los convenios pertinentes de las instituciones, creería yo que ¿cómo se llama? Que esto es buenísimo para las personas usuarias, ¿verdad? Ahora, si yo estoy equivocada, también me corrige porque yo así lo entendí. Pero igual, me corrige. Sí, como le mencionaba, ¿verdad? Realmente nosotros hacemos esa valoración, ¿verdad? Nosotros buscamos tener un punto medio, ¿verdad? Nosotros buscamos la simplificación, pero también comprendemos cuando hay trámites muy específicos y sobre todo, como usted lo dijo, ¿verdad? En ese caso específico, el expediente se forma para pasarlo a otra instancia, que sería una instancia judicial, porque necesariamente el trámite va a llevar ese componente. Pero, como le digo, la generalidad de casos no es así, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de la forma más general posible. Y como le digo, estas particularidades salen a la luz
ya cuando tenemos cierto acercamiento con instituciones que tienen trámites muy, muy particulares, ¿verdad? Tal cual como el que usted ha mencionado. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Esta es la regla general. Como toda regla general, hay excepciones, ¿verdad? Entonces, nosotros partimos de esa premisa. No son reglas escritas en piedra, ¿verdad? Claro, hay unas que sí son aplicables para todos, sí o sí, pero hay otras que sí tienen sus matices. Y como usted bien lo mencionó, puede ser ese caso uno de ellos. Muchas gracias por la participación y pues por muchas gracias. Ilustrarnos ahí. Gracias. Y continuando con el siguiente parámetro, ¿verdad? Sería también la eliminación de exigencias de presentación de publicaciones del diario oficial y en su lugar brindar los datos de su publicación, ¿verdad? Porque el diario oficial lo podemos consultar, podemos verificarlo en línea, ¿verdad? Entonces, con los datos del diario oficial, ya muchas instituciones han eliminado ese requerimiento y realmente simplemente verifican que está inscrito, verifican que si hay una publicación que tiene que hacer, ¿verdad? Hay trámites que exigen 2, 3 publicaciones en el diario oficial, etcétera, etcétera. Una vez se da, mire, salieron las publicaciones en este diario, se verifica y con eso sigue la sustanciación del procedimiento, ¿verdad? Entonces, sí, como les digo, la idea aquí es la interconectividad y reducción de cargas al usuario en la medida de lo posible, facilitándole el trámite al usuario, pero tampoco dejándonos de proteger. No es que no lo vamos a exigir, sino que a mí lo que me interesa es ver si cumplió. Y si cumplió, pues yo lo hago constar, ¿verdad? No solo veo y ya estuvo. Tiene que hacerse constar de alguna manera, que se verificó, ¿verdad? Que se verificó que está publicado o está publicado en tal y tal y tal, ¿verdad? Porque el diario oficial, pues ahí va a estar. El diario oficial tiene su repositorio y lo podemos verificar en cualquier momento. De igual forma, ¿verdad? Proporcionar hojas de verificación o instrumentos de evaluación en el caso de las inspecciones y especificaciones técnicas. Esto es bien importante porque muchos trámites tienen visitas o inspecciones previas a emitir una resolución. Entonces es importante que la persona conozca qué se le va a requerir de manera previa, ¿verdad? Y esto evita también un poco de arbitrariedad por parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque el inspector va a llegar a verificar lo que está en su hoja de verificación. No se va a extender más allá de eso, no va a requerir otra especificación además de la que está en este documento, ¿verdad? Y yo como usuario, si me pongo al lado del usuario, yo ya voy a tener, yo voy a saber qué me van a llegar a verificar para poder obtener este permiso, si yo tengo que cumplir ciertas especificaciones en cuanto al local, ¿verdad? Que yo voy a tener, que tiene que tener cierto tipo de pintura, cierta altura, estar a tanta distancia de un centro escolar, de un hospital, que tiene que tener un lugar para almacenar tales dimensiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo con antelación yo lo cumplo y eso me facilita a mí y también nos facilita a las instituciones la tramitación, ¿verdad? Porque si el usuario no sabe qué es lo que yo le voy a llegar a verificar, definitivamente ahí lo que se va a generar es una observación y necesariamente yo como Estado, como administración pública, como institución, voy a gastar más recursos porque tengo que volver a mandar al inspector y el inspector tiene que volver a llegar a hacer esa verificación. Entonces, ese recurso que yo estoy utilizando para volver a hacer ese chequeo, yo lo pude haber utilizado para inspeccionar otro caso en otra empresa, ¿verdad? Entonces, es un beneficio para ambos. Optimizamos los recursos del Estado y a la vez le facilitamos y simplificamos y reducimos el plazo de respuesta para el usuario. Y luego, pues, siempre nosotros solicitamos que luego de la
de todo este proceso de verificación, de análisis, se tienen que adaptar los sistemas informáticos en lo pertinente a lo inscrito por el Registro Nacional de Trámite. Es decir, que si se descartaron algunos elementos, si se simplificaron algunos requisitos, si se formularon algunos documentos nuevos, esto se tiene que adaptar tanto en la información que da la institución en su página web, como en aquellas instituciones que tienen sistemas informáticos para hacer estos trámites, pues tienen que adaptar y exigir únicamente lo que quedó inscrito en el Registro Nacional de Trámite. Con esto finalizamos los parámetros y solo quizás, aunque quizás ustedes, la mayoría de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? La plataforma Si Mejora, ¿verdad? Que es nuestra plataforma donde se hace todo el procedimiento de inscripción de trámites, donde ustedes llenan la data y la cual pues también tiene de cara al usuario este portal donde se pueden ver toda la información de los trámites inscritos. Ahí tienen ustedes el dominio web, ¿verdad? Donde pueden ingresar, ¿verdad? La plataforma tiene un catálogo de regulaciones. En el registro, pues, en la plataforma se pueden buscar por trámite, por institución, por unidad administrativa, y pueden ver el estado del trámite incluso, pues, porque hay algunos trámites que estarán todavía en evaluación, otros estén inscritos, ¿verdad? Depende cómo esté el proceso en el OMR. Ahí pueden ver, ¿verdad? ¿Qué contiene, verdad? Esta plataforma tiene el registro, almacena los trámites y requisitos. Hacer énfasis en que ningún trámite podrá ser exigido, ni sus requisitos pueden exigirse si no se encuentran inscritos en el RNT de la forma que se inscribieron, ¿verdad? Lo importante aquí es que si está inscrito se tiene que exigir de la forma que quedó plasmada. Les comentaba que también tiene un catálogo de regulaciones, tiene un módulo de reportes y comenta tu trámite que los usuarios pueden hacer cualquier comentario, ¿verdad? En relación a los trámites sobre su experiencia, factores a mejorar o alguna inconsistencia que pueden haber ellos encontrado en cuanto a la aplicación del trámite, que pues eso puede retroalimentarse para hacer los ajustes necesarios y que los trámites se exijan y se estén diligenciando de la forma que quedaron inscritos. La plataforma pues tiene su parte interna, ¿verdad? Con acceso para los sujetos obligados, que es donde llenan la data, y la parte externa, que es de cara al público, que es donde pueden únicamente consultar la información sin poder manipular la data. Y como parte pues del uso de la tecnología y el proceso de evaluación de los trámites, ¿verdad? Seguimos un camino, ¿verdad? Como vimos en el ecosistema del trámite, en parte de ese ciclo se daban en las capacitaciones. Entonces, todo en el tema de plataformas, pues comienza con una capacitación para el ingreso de trámites y las fichas de trámites en Si Mejora. Se conforman equipos técnicos, pero eso es muy importante, se los he recalcado mucho, ¿verdad? Porque esto nos facilita mucho a ambos, es decir, tanto a nosotros como OMR y a ustedes como institución, ese intercambio de información, esas reuniones, porque se aclaran puntos claves, se aclaran esas dudas que sirven para ir afinando, simplificando y haciendo un mejor llenado en la plataforma para hacer más fácil su evaluación legal y su inscripción. A la vez de que se hace la evaluación, se busca simplificar, ¿verdad? Simplificar de cualquier manera, ¿verdad? Reducir cargas, reducir tiempos, facilitar al usuario el acceso a estos trámites. Posteriormente, pues, el sujeto obligado da una validación final para la inscripción de trámite, ¿verdad? Ya cuando hemos llenado las fichas, dicen, bueno, aquí estamos, esto es lo que va a quedar, estamos listos, se remite para inscripción y bueno, comienza el proceso, ¿verdad? Que esperamos siempre finalice con la inscripción
del trámite y la entrega del certificado de inscripción. Y posteriormente aquí pues viene la parte donde se hace la publicidad del trámite, ingresándose toda la información con su documentación respectiva dentro de la plataforma Si Mejora. Y así pues completamos este camino hasta llegar a la inscripción definitiva de sus trámites. Claro que posteriormente, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sistema jurídico es cambiante, que las leyes, las normas se van adecuando a la realidad, se van adecuando a las necesidades, ¿verdad? A la tecnología, a cada rubro, ¿verdad? De nuestro campo de aplicación. Las normativas van variando y en ese sentido pues van a ir variando también los trámites, para lo cual en su momento pues se va a hacer este mismo. Sobre los trámites inscritos pues se van a hacer las modificaciones necesarias a medida pues hayan cambios en la legislación o digamos que ustedes quieren simplificar sobre lo ya inscrito, pues dicen, mire, ya no voy a exigir esto, yo ya digitalicé mi trámite y ahora ya no lo hago en papel, sino que ya lo hago a través de una nueva plataforma. Entonces hacemos la modificación y se adecua el trámite inscrito a la plataforma o a realizarlo de forma digital, ¿verdad? Entonces ese es otro paso, ¿verdad? Que una vez inscritos se pueden hacer las modificaciones necesarias siguiendo siempre un proceso dentro de la plataforma y que siempre lleva, obviamente, una revisión y una evaluación legal posteriormente, para posteriormente, pues, autorizarse y aprobarse esta modificación. Bueno, hasta aquí mi intervención. Agradecerles mucho su tiempo, agradecerle a las personas que participaron. Fue muy enriquecedor su participación. Espero haber aclarado sus dudas. Estamos a la orden, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues es el momento, pues pueden hacerla. Con mucho gusto la resolvemos. Si no hay pues ninguna otra pregunta, pues nada más agradecerles, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido el contenido de esta presentación, de esta capacitación muy enriquecedor y que lo puedan aplicar dentro de sus instituciones. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Córdoba por habernos conducido durante esta capacitación. Igualmente nuestro agradecimiento a la licenciada Girón por el apoyo que nos ha brindado. Y antes de despedirnos, ¿verdad? Nos gustaría recordarles a todas las personas que nos acompañan, registrar su participación a través del enlace que les hemos estado compartiendo en el chat de la reunión. Así este día por la tarde les podremos hacer llegar vía correo electrónico la grabación de la capacitación y la presentación utilizada por el licenciado Córdoba. Sin más, pues no queda más que reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por el tiempo que nos han brindado, desearles un buen día y que les esperamos en futuras capacitaciones. Muchas gracias a todos.